Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, del versículo 25, voy a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se recogió con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hasta el capítulo 40 he leído. Cuando nosotros observamos el capítulo 13, 14, donde estaba saliendo el viaje de evangelización por primera vez,
En aquel entonces Dios manifestó en su vida, por eso se levantó como un cojo de nacimiento, y luego mucha gente querían adorar a apóstol Pablo y Bernabé, pero de repente ya salieron una cosa peligrosa, ¿no? Porque los judíos convocaron y provocaron a la gente para que mataran a Pablo. Apedrearon y dejó como estaba muerto, pero él se levantó y él seguía en el camino del Señor. Por eso nosotros podemos imaginar que el viaje de la evangelización en esa época no era fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que el evangelio es diferente que religión de los judíos. Religión de los judíos es que teniendo mandamiento de Dios, adorando al Señor, con su obra podía adquirir la vida eterna. Pero el evangelio por sí mismo, ¿no? En el evangelio se revela la justicia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Solamente necesita tener la fe en el corazón de los oyentes. Por esa razón, el evangelio es diferente que la ley. Por eso, ¿no? Nosotros podemos enfocar esta palabra. Un guardia de cárcel, de repente él estaba asustado, ¿no? Porque llegando temblor hasta cimiento de la cárcel, está sacudiendo. De repente ya abrió un portón de cada cárceles. Y él estaba pensando que habría huido todos los presos. Por eso él quería suicidarse, ¿no? Así estaba llegando. Pero el apóstol Pablo estaba gritando, ¿no? Señor, no haga nada daño por sí mismo, porque ya estamos acá. En aquel entonces ese hombre, ¿cómo estaba preguntando? Es muy importante, ¿no? El versículo 30, así dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya, normalmente nosotros podemos entender que él tiene razón para preguntar sobre salvación. Eso es como pensamiento normal. Él estaba pidiendo así sobre la salvación. Pero miren, creo que este carcelero no es judío, sino que era griego. ¿Es cierto? Siendo griego, ¿él cómo podría saber sobre salvación? Esa es mi pregunta. Porque fuera del evangelio no hay la manera de recibir la salvación, tampoco se usa. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Porque la religión de diferentes países o diferente lugar solamente busca buena obra. ¿Qué tengo que hacer? Pero de repente este hombre estaba pidiendo, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué es lo que está hablando?
creo que él podía sentir acerca de la vida de apóstol Pablo, que está confiando en el Señor. Porque normalmente la gente cuando fue golpeado y pegado, derramando la sangre, ya ¿cómo iba a estar en la cárcel? Iba a quejar contra Dios. Señor, yo quería servir a ti. ¿Qué hiciste tú, Señor, contra mí? Puede quejar la gente. Pero al llegar medianoche, empezando a cantar y alabar al Señor. Qué raro, ¿no? Medianoche ya, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dormir. Hoy ya llegó mala suerte. Silas, vamos a dormir calladamente. Así es. Creo que no había comido, ¿no? Fue golpeado, teniendo hambre. Pero ¿cómo podía levantar este ánimo en el corazón de apóstol Pablo y Silas? Señor mi Dios, y cantando y alegre, canta toda la noche. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날. Entonces el carcelero estaba observando, ¿no? Parece que está loco, entonces tan peligroso, tan loco. Al llegar medianoche ya tiene que dormir. ¿De dónde sale alabanza, fuerza, ánimo? ¡Wow! Parecido loco, así poder darse cuenta. Pero de repente, temblando. Creo que él estaba teniendo gran miedo, porque ya iba a morir. Al llegar a ese punto, ¿no?, que iba a morir, ya iba a buscar la salvación. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En aquel entonces, si hubiera enseñado apóstol Pablo sobre mandamiento y la ley, entonces, ¿cómo tiene que explicar? Tiene que amar a Dios, tiene que amar a su propio como a sí mismo. Cada día tiene que orar, cada momento tiene que ofrendar, cada momento tiene que hacer buenas obras para ser salvo. Así debería explicar. Pero apóstol Pablo no había obligado nada buena obra, sino que él estaba hablando. Como dice el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Qué palabra simple, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Creer. ¿Qué es lo que tiene que creer? Cree Jesucristo. ¿Qué? Jesucristo era Hijo de Dios, cargando todos nuestros pecados. Fue crucificado, derramando toda la sangre. Canceló el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Cree solamente Señor Jesucristo.
Eso es el Evangelio. Cree que Él limpió sus pecados. Ya debe aceptar y creer que usted fue justificado, santificado y perfeccionado. Si cree, vale. Pero si no cree, no vale. ¿Dónde existe más fácil de recibir la salvación? Pero ¿por qué la gente no puede ser justo? La gente, ¿por qué está siendo pecador? ¿Por qué? En vez de creer en la sangre de Jesucristo, está enfocando hacia su buena obra. Maravilloso es. De repente él estaba escuchando, creo que estaba explicando poquito más, no solamente un versículo. Jesucristo era Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, incluye su pecado. ¿Creo o no creo? Entiendo. Y luego el carcelero ya estaba lavando 2 personas y luego él recibió bautismo al mismo tiempo. Tan maravilloso es que ¿cómo podía ser bautizado de repente? No sé, ¿dónde hizo? En la cárcel hay un lugar guardando agua o no. Pero él lo recibió bautismo. Convirtió. De repente, él ya había sido como cristiano verdadero, siendo justo. En misma noche creo que él recibió la salvación o no. ¿Alguien puede decir que no sabe o no ha recibido la salvación él? Ya. ¿Él participó una vez en el culto? No. ¿Él sabe alabar al Señor? No. ¿Él leyó desde Génesis hasta Malaquías? No. ¿Él hizo diezmo? No. ¿Él amó a Jehová como su vida? No. ¿Con todo corazón? No. ¿Él amaba a su prójimo como a sí mismo? No. Él hizo diezmo, ofrenda y sacrificando para Dios, nada. ¿Cómo podía ser salvo? Hay secreto dentro de la palabra de apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. Nada más. No hay explicación otra más excelente que esta palabra para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Yo creo que en aquella noche ese hombre de primero recibió la salvación, recibiendo bautismo. No sé muy bien dónde está su casa. Tal vez ya no puede sacar preso, llevando a su casa, es prohibido. ¿Es cierto o no? Tal vez iba a morir. Pero él estaba considerando en sí mismo, ¿no? Ya sacando espada, quería matar nomás. Considerando que él en ese momento ya habría muerto ya. Considerando que había acabado su vida. Por eso ya no tiene miedo más. ¿Por qué? Ya. La vida que yo tengo, eso, es gratis. Se siente gratis. Gratis. Por eso ya, señores. Creo que mi esposa puede preparar
comida. Vamos a ir a mi casa. Entonces, creo que no, medianoche cantando, recibiendo la salvación. Al llegar a su casa, más o menos 12 de la madrugada. Por ahí, imagino, ¿no? No es exacto. Preparando comida, pero no solamente estaba dando comida silenciosamente, sino que llamando a toda la familia. Creo que despertó todo. Mi amor, venga, mis hijos, venga, todo venga. Los que viven en mi casa, venga todo. Escuchando la palabra de Dios. Toda la familia estaba aceptando a Jesucristo como su Salvador. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Ya. Cuando apóstol Pablo quería ir a Asia, rumbo a Asia, pero de Macedonia, alguien que está parado y algo dando señal para que cruzara hacia Macedonia en el sueño. Por eso apóstol Pablo estaba pensando, al principio él quería ir a Asia, no sé muy bien si hubiera visitado rumbo a Asia, entonces iba a recibir la salvación entre muchos coreanos hace unos de 1000 de años. Pero impedía el Espíritu Santo del Señor y se inclinó rumbo hacia Macedonia y luego ya, desde aquel tiempo de Filipo, ya surgiendo, estableciendo los hermanos. Creo que la familia de este carcelero, ¿no?, estaba sirviendo la iglesia de Filipo. Creo que sí, porque ya tenía experiencia. Yo quería morir por mi pensamiento, porque pensaba que iba a huir. Pero apóstol Pablo y Silas se quedó en la cárcel. Además, me explicaba el evangelio. Yo y mi familia, todos recibieron la salvación. Ya, tengo una curiosidad, ¿no? Porque apóstol Pablo dice que al siguiente día ya quería soltar, pero apóstol Pablo decía, ¿cómo puede decir que salgan de la cárcel entre los magistrados? Yo soy, no sé muy bien Silas, pero yo soy romano. ¿Cómo podía pegar sin recibir juicio? Y luego decía que solamente saliera de la cárcel. No es justo. Tiene que venir a la cárcel los magistrados. Ellos tienen que pedir, rogar ante mí. Ya cuando estaba escuchando esta noticia entre los magistrados, estaba asustado, ¿no? Porque en esa época es la colonia de Roma, por eso Roma conquistó mucha parte, ¿no? Toda parte. Pero entre los ciudadanos de Roma, no mucha gente. Es decir, que si tuviera cédula de Roma, siendo ciudadano,
tenía gran derecho y poder. No cualquiera persona podía ser romano. Además, no puede juzgar fácilmente. Creo que Dios había preparado la vida de apóstol Pablo desde sus padres. Es cierto, ¿no? ¿Cómo podía adquirir cédula de identidad de Roma? Doy gracias al Señor porque cada país que estoy viviendo, desde Bolivia, Paraguay, Costa Rica, hasta Chile, Dios me daba bendición para conseguir sobre cédula identidad de diferentes países. En este año me dio cédula chilena, como vale periodo como 5 años, aunque cada vez al 5 años yo tengo que renovar, pero tiene gran valor, como si fuera ciudadano, así yo puedo recibir mucha bendición. Significa que en esa época, siendo romano, ya no podía pegar fácilmente. Por esa razón, mientras tanto que estaba recibiendo azote, en aquel entonces, como apóstol Pablo iba a gritar: ¡un momento! ¡Malditos! ¡Un momento! Escucha. ¿Qué quiere decir? Yo soy romano. Si una vez había dicho, o si una vez hubiera dicho, yo iba a parar. ¿Por qué? No puede tocar al cuerpo de los romanos en esa época. Pero apóstol Pablo, recibiendo golpes, pegado, derramando la sangre. Por causa de su sacrificio, podía encontrar un carcelero quien estaba escuchando la palabra de Dios, recibiendo la salvación, no solamente él, sino también a su familia, todo completo. Vale la pena el sacrificio de un predicador. Así nosotros podemos interpretar. Significa que Dios está usando la vida del siervo de Dios. El siervo de Dios que está visitando diferentes lugares, Dios va a bendecir y trabajar. Yo soy como un testigo de la misión Buenas Nuevas, porque yo recibí la salvación en el año 1990. En esa época, la misión Buenas Nuevas solamente tenía 3 misioneros. Uno es de Alemania, ¿no? De Alemania. Y fue enviado a Alemania, misionero Corazón. También un misionero a Rusia, y luego Los Ángeles de Estados Unidos. Significa que, según mi recuerdo, 3 personas fuera de la iglesia de Corea del Sur actuaba 3 países solamente. Pero ¿cuántos años está pasando? 30 años. Pasando más o menos 31 años, observando que la sede de Misión Buenas Nuevas está actuando entre 94 países.
también muchos misioneros coreanos que están trabajando, sirviendo a Dios en el mundo. También ministros nativos que fueron establecidos, hay muchos. ¿De dónde venían esta bendición y cantidad de los ministros? Por los siervos. A través de Pastor Usuba y también otros pastores que estaban visitando constantemente. Porque nuestra misión trabaja juntos. Cada año estaba enviando expositores con la palabra de Dios. Hoy en día por medio de internet ya hace seminario, pero en esa época, ¿no?, cuando yo estaba iniciando misión en Bolivia, 1998, en aquel tiempo nosotros no teníamos celular, ni de internet, ni computadora. Por causa de eso ya no podíamos comunicar fácilmente con los pastores de Corea del Sur. Pero casi 2 veces o 1 vez al año, llegando los pastores, visitando, haciendo campamento, campaña, estaba desarrollando, recibiendo mucha bendición. Significa que por la visita de diferentes ciudades, por medio de apóstol Pablo, Dios estaba salvando, creciendo la iglesia, aumentando entre los salvos. Creo que en este tiempo también, a través de los siervos, ya cuando visitan diferentes países, diferentes ciudades, Dios va a trabajar para salvar las almas. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición por medio de clase de la escuela bíblica. Nosotros podemos entender que Dios está trabajando en la iglesia a través de sus siervos. También nosotros podemos ver que en la vida de apóstol Pablo siempre estaba recibiendo golpe, persecución, problema, pero él con mucho gusto estaba sirviendo al evangelio a Dios. Además, Dios estaba manifestando grandemente en su vida. Creo que en este momento también Dios quiere trabajar en diferentes países por medio de nosotros. Espero que bendiga a todos los que están escuchando el Evangelio y la palabra del Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.